Buenas tardes muchachos y bienvenidos a la novena clase de este curso de introducción a la ingeniería de procesos metalúrgicos y de materiales. En esta clase vamos a ver un par de ejemplos de lo que es un balance integral de masa y un balance integral de momentum para fluidos, ¿sale? Que viene relacionado con la octava clase. Entonces, para el balance integral de masa vamos a tomar de ejemplo lo que es el vaciado de una olla de aceleración. Entonces vamos a considerar una olla que está llena de acero originalmente y que en la parte de abajo tiene un tapón. Cuando destapamos empieza a liberar metal líquido en lo que sería el distribuidor de colada continua. Entonces, bueno, la olla para fines prácticos va a ser un cilindro eh, con un diámetro constante, diámetro de olla y una altura inicial de metal fundido dentro del mismo H0. A la salida el diámetro de la tobera o del hoyito que tiene abajo va a ser un diámetro de salida constante también. Y bueno, el vaciado de la olla va a ser exclusivamente por gravedad, ¿sale? No lo empujamos ni metemos algún extractor, sino por gravedad la olla se va a vaciar sola. ¿Sale? Considerando que se vacía solo por gravedad, la expresión que nos describe la velocidad del metal líquido a la salida es esta. Dos veces la gravedad por la altura, raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura. Eh, y bueno, donde G es la aceleración de la gravedad y H es la altura del metal líquido instantánea, ¿no? Estos son los datos del problema que vamos a considerar. Va a ser una olla de acero que tiene originalmente 3.5 metros de metal líquido y va a tener un diámetro de 3.1 metros. El orificio o la tobera por donde sale el acero fundido va a tener 7.5 centímetros. La densidad del acero fundido va a ser constante, vamos a considerarlo incompresible. Va a tener 7100 kilogramos por metro cúbico y la gravedad va a ser 9.81 metros sobre segundo. Todo esto que les acabo de describir corresponde al planteamiento del problema. Ya planteamos todo lo que va a pasar y qué es lo que tenemos que calcular. A nosotros en este caso nos va a interesar el tiempo que va a tardar en vaciarse en su totalidad la olla. Ese es el objetivo de nuestro cálculo. Esto quiere decir que este problema es en estado transitorio porque depende del tiempo. ¿Sale? Entonces, bueno, después de plantear el problema, vamos a plantear el modelo matemático. Vamos a partir por las suposiciones. Entonces, dentro de las suposiciones vamos a decir que lo vamos a atacar como un balance integral de masa. ¿Sale? Vamos a trabajar en estado transitorio porque nos interesa el tiempo. Vamos a considerar un fluido incompresible que va a tener densidad constante. Vamos a considerar que no hay entradas a la olla y que la salida del fluido es exclusivamente por gravedad. Dicho esto, pasamos a lo que son las ecuaciones gobernantes. Entonces, en este caso, nuestra ecuación gobernante es la ecuación integral de balance de masa. ¿Sale? Entonces, el flujo de entrada menos el flujo de salida es igual a la acumulación, que es el cambio en la masa total del sistema con respecto al tiempo. En este caso no hay entrada, por lo tanto, nuestra ecuación queda como el flujo de salida va a ser igual al cambio en la masa total con respecto al tiempo, que es la acumulación, ¿sale? Condiciones de frontera. En el caso de los balances macroscópicos, no es necesario poner condiciones de frontera. En este caso las puse solo para que vean que son lugares donde nosotros sabemos cómo se está comportando el sistema, ¿no? En este caso, en la salida sabemos que la velocidad a la que el líquido abandona, o en la altura igual a cero, la velocidad a la que el líquido abandona nuestro sistema es la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura. Y sabemos que no hay un flujo de entrada. Entonces esas podrían ser dos condiciones de frontera. Ya en la unidad 5 sí las vamos a necesitar y las vamos a ver un poquito más a profundidad, pero en este caso bueno, no son necesarias en un balance macroscópico, vaya. Ahora, condiciones iniciales, estas sí son necesarias siempre que se trabaje en estado transitorio. Tenemos que saber de dónde parte nuestro sistema. En este caso, inicialmente la altura del metal adentro de la olla va a ser la altura inicial que les dije anteriormente, que son 3.5 metros, ¿sale? Entonces las propiedades del acero, pues ya las dijimos, era una densidad de 7100 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, en este caso la metodología de solución es resolver esta ecuación diferencial mediante separación de variables, ¿sale? Entonces nuestra ecuación gobernante es esta.
el flujo de salida va a ser igual a la acumulación. Sabemos que el área va a ser pi por el diámetro de salida al cuadrado sobre 4 para el área de salida. Y además la velocidad de salida va a ser la velocidad que describimos, que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, que corresponde a un flujo exclusivo por gravedad, ¿sale? Además, podemos calcular la masa total como la densidad por el volumen. Total siendo el volumen total el área de la olla, el área circular de la olla, que es pi por el diámetro de la olla al cuadrado sobre 4, por la altura del metal líquido, ¿no? Entonces la masa total va a ser esta. Si sustituimos esto dentro de nuestra ecuación gobernante, llegamos a esta, ¿no? Y bueno, la reacomodamos un poquito. Sabiendo que es incompresible, esto no va a cambiar, por lo tanto puede salir de la diferencial. Esta de aquí es constante también, el diámetro de la olla es constante a lo largo de toda la olla, por lo tanto también sale. Entonces nos va a quedar la diferencial de la altura con respecto al tiempo, igual a todo lo que teníamos anteriormente. Vamos a reordenar un poco, pasamos todo del otro lado. Y llegamos a, bueno, y trabajando un poquito en la álgebra, llegamos a esta expresión, ¿no? Que el cambio en la altura con respecto al tiempo, el cambio en la altura de metal líquido va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, por el diámetro a la salida al cuadrado entre el diámetro de la olla al cuadrado, ¿sale? Eso es trabajando un poquito en la álgebra de esta división, la densidad se va, esta, esta, este cociente de áreas lo podemos trabajar para llegar a esta, ¿sale? Bueno, separando variables, llegamos a la siguiente expresión, ¿no? La gravedad que está a la 1 medio la pasamos del lado donde está la diferencial de la altura, la altura que está elevada al cuadrado, a la 1 medio o que tiene raíz cuadrada, la pasamos dividiendo la diferencial de altura. Y del otro lado, todos los demás términos son constantes con respecto al tiempo, por lo tanto salen de la integral, ¿no? Integramos y obtenemos que 2 veces la altura del fluido elevado a la 1 medio va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el cociente del diámetro de salida con respecto a la olla al cuadrado por el tiempo más una constante de integración. Entonces, bueno, lo podemos trabajar un poquito quitando este 2 de este lado. Y hay que sustituir la condición inicial para conocer cuánto vale esta constante de integración. En este caso, la condición inicial era que al tiempo igual a 0, la altura de metal era la altura inicial, ¿sale? Entonces sustituimos, despejamos la constante de integración y nos da que la constante de integración es la altura inicial, la raíz cuadrada de la altura inicial. Entonces, trabajando un poquito el álgebra, bueno, la sustituimos aquí, la constante, en nuestra ecuación que habíamos obtenido previamente. Y bueno, trabajando un poquito el álgebra, llegamos a que la altura inicial, la raíz cuadrada de la altura inicial menos la raíz cuadrada de la altura instantánea de metal fundido es igual a la raíz cuadrada de la gravedad entre 2 por el cociente del diámetro de salida entre el diámetro de la olla al cuadrado multiplicado por el tiempo. Y este es el modelo matemático que describe cómo cambia la altura de metal con respecto al tiempo, ¿sale? En cuanto a los resultados y análisis de resultados, en esta primera aproximación, lo que nos interesa es conocer el tiempo al cual la olla termina de vaciarse, por lo tanto es el tiempo en el que la altura es 0, ¿sale? Entonces despejamos la altura, sustituimos la altura, el valor de la altura que es 0, y despejamos el tiempo, obteniendo que el tiempo total de vaciado es de 1443 segundos o 24 minutos prácticamente, ¿sale? Entonces en 24 minutos la olla va a terminar de vaciarse. Entonces podemos analizar un poquito más el problema y obtener una gráfica de lo que es la altura de metal a lo largo del tiempo, donde vemos que inicialmente hay un flujo relativamente alto, que se va decrementando conforme la altura de metal se disminuye, y esto se debe principalmente a que como lo que único que mueve el metal es la presión metalostática, que es la energía potencial que puede llegar a tener ese metal, conforme la altura del mismo disminuya, pues va a disminuir el flujo a la salida, ¿no? Entonces es concordante con lo que tenemos en nuestro modelo. Y bueno, este sería un ejemplo de un balance integral de masa, ¿no? De materia en estado transitorio, ¿sale? Que no habíamos visto ninguno en estado transitorio.
Entonces, bueno, el otro ejemplo que vamos a ver es el balance integral de momentum, ¿sale? Entonces, bueno, para el balance integral de momento vamos a considerar el enfriamiento de una placa de acero mediante un jet de agua. En este caso no vamos a considerar la transferencia de calor, solo la transferencia de momentum que puede llegar a sentir la placa. Entonces es un jet de agua que es básicamente es un chorro, es un circulito de agua que impacta sobre un área sobre una placa generando un área redonda, ¿no? En la placa. Entonces, bueno, este jet tiene una determinada área y podríamos considerar nuestro sistema como este semicírculo que tenemos aquí. En este caso, en el caso de que consideremos este como nuestro sistema, tenemos una entrada y dos salidas, ¿no? O dos áreas de salida si lo vemos lateralmente. En realidad es un área redonda, pero bueno, en este caso se considera así. Eh, Tenemos que el jet no impacta totalmente perpendicular a la placa, sino que tiene cierto ángulo de inclinación. Este, y bueno, aquí están los datos, ¿no? El diámetro del jet, la velocidad y la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso es un poco complejo trabajar en dos dimensiones, por lo que vamos a ajustar lo que sería nuestro sistema de referencia. Específicamente vamos a ajustar lo que son los ejes coordenados de esta forma, ¿sale? De tal manera que lo que originalmente era un problema bidimensional sea un problema en una dimensión, ya que el objetivo del cálculo en este caso es conocer con la fuerza que resiente la placa a partir del impacto del jet. Entonces en este caso nos interesa la dirección X exclusivamente, ¿no? Entonces bueno, vamos a trabajarlo de esta manera. Nos interesa solo dirección X. Entonces, bueno, ya que planteamos bien el problema, vamos a plantear lo que es el modelo matemático. Entonces, para plantear el modelo matemático hay que empezar por las suposiciones. En este caso va a ser un balance integral de momentum. Va a estar en estado estacionario. Vamos a considerar que el jet es constante, no varía a lo largo del tiempo. Vamos a considerar que es un fluido incompresible o lo que es lo mismo, la densidad es constante. Vamos a considerar el flujo en una sola dirección. Acuérdense que el balance integral de momentum es vectorial, puede tener tres direcciones. En este caso solo dirección X. Vamos a considerar que no hay una diferencia de presión apreciable bajo estas condiciones. Y no vamos a considerar fuerzas externas, es decir, no vamos a despreciar el efecto de la gravedad, ¿sale? Bueno, para nuestras ecuaciones gobernantes partimos de la ecuación integral de momento, del balance integral de momento, que es esta, ¿no? Que tiene las entradas menos salidas de momentum, más las entradas menos salidas debido a la diferencia de presiones, más las fuerzas externas debido al arrastre, que es las fuerzas externas de líquido con un sólido, más las fuerzas externas, que podría ser la gravedad o alguna fuerza electromagnética. En este caso no las vamos a considerar. Y es igual a la acumulación, que es el cambio en momento con respecto al tiempo del sistema. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar solo el componente X de nuestra ecuación de momento. Eh, Esta es vectorial, entonces solo queremos el movimiento en la dirección X. Entonces, bueno, vamos a simplificarla un poquito. Quedamos que no había diferencia de presión, por lo tanto esto va a ser igual a 0. También dijimos que en dirección X, si ven aquí, solo hay una entrada, pero no hay dos salidas, y esa entrada solo es el componente X de la velocidad, ¿no? Entonces no hay salidas en dirección X, por lo tanto este componente se va. No hay fuerzas externas, y va a ser estado estacionario, por lo tanto se va a este y se va a este. Entonces la ecuación gobernante que nos describe nuestro movimiento va a ser esta, ¿no? La velocidad en X por la densidad por la velocidad en Y por el área del jet más la fuerza de arrastre en X va a ser igual a 0. Este de aquí es el flujo másico del jet y la velocidad en X. Esta velocidad en X nosotros solo vamos a considerar el componente en X de la velocidad del jet. Entonces lo que estamos diciendo es la velocidad en X cuánto arrastra el flujo másico del jet, ¿sale? Por eso tiene dos veces la velocidad. Ajá. Si la descomponemos, la velocidad del jet, el componente en X solo va a ser el coseno de alfa. Por lo tanto, esta velocidad en X va a ser la velocidad en Y, coseno de alfa. Y vamos a calcular el flujo del jet con respecto a ese arrastre que va a sentir, ¿no? Y bueno, tenemos que considerar la fuerza de arrastre, ya que estamos chocando con una placa sólida.
por lo que ese término fuente es justamente esa fuerza que va a perder al chocar. La expresión final la podemos escribir de esta manera, ¿no? La fuerza de arrastre es igual a la velocidad del jet al cuadrado por la densidad por el área transversal del jet por el coseno de alfa. Entonces en este caso no necesitamos condiciones de frontera porque es un balance macroscópico. No necesitamos condiciones iniciales porque es estado estacionario. Y las propiedades de los materiales únicamente necesitamos la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en este caso, la metodología de solución es exclusivamente sustituir los datos conocidos en la ecuación de balance que conocemos o en el sistema de ecuaciones que desarrollemos a partir de esa ecuación. En este caso, pues, no hay una ecuación diferencial como tal, por lo que, y conocemos la velocidad del jet, conocemos el diámetro del jet, con lo cual podemos calcular el área del jet, conocemos la densidad del agua y conocemos el valor de alfa, por lo que lo único que nos conocemos es la fuerza de arrastre que recibe el jet dado que choca con la placa. ¿Sale? Entonces vamos a sustituir nuestros valores conocidos. En este caso no conocemos esta fuerza, por lo tanto la despejamos, sustituimos los valores conocidos y nos da una fuerza de arrastre de menos 15.30 kilogramos sobre metro segundo o newton, ¿sale? Es negativa, pero es la fuerza que recibe el agua, porque el balance lo estamos haciendo sobre el agua, ¿sale? Sobre el líquido, sobre el fluido. Por lo tanto, si queremos conocer la fuerza que recibe la placa, simplemente hay que cambiarle la dirección. Por lo tanto, la fuerza que recibe la placa debido al impacto del agua es de 15.30 newtons, ¿sale? Entonces con eso terminamos la clase de hoy, que son dos problemitas muy sencillos, pero que nos sirven de ejemplo para esta unidad. Les comenté en la clase pasada que esta unidad es una especie de introducción a la siguiente unidad. La siguiente unidad sí le vamos a dar un poquito más de peso a lo que sería la resolución de problemas. Entonces vamos a ver a lo mejor 2 ejemplos o 3, dependiendo de cómo lo veamos. Y bueno, vamos a ver lo que es el balance microscópico de momentum, que es un tema más importante que ver estos temas, ¿no? Que son más bien introductorios a la dinámica de fluidos. Entonces, les mando un saludo, muchachos. Nos vemos la siguiente clase.